Pues bien, queridos hermanos, por respeto a ustedes, vamos a comenzar nuestra escuela sabática. Esperamos que podamos hoy, pues hacer algo especial y diferente. Me voy a permitir hacerlo ahora con diapositivas, ya que hay algo que contestar ahí y me gustaría que le pusiéramos mucha atención. Les agradezco primero que nada, pues el que se hayan conectado, estén aquí. Les agradezco que me acompañen, hermanos. Y como siempre, ya saben que el motivo por el cual pues el servidor transmite más que nada es porque vamos, y vamos a, pues sobre todo vamos a estudiar la escuela sabática y recuerden que es más que nada para apoyar nuestro estudio del próximo sábado, ¿sí? Ahí anda ya mi hija. Dime si escucha bien. Con permiso, un cafecito chiquito, ¿verdad? Qué rico está el café. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar nuestro estudio. Y ahí mi hija va a estar monitoreando. Gracias, Edgar. Saludamos a Edgar Melo. Dios te bendiga, hermano Edgar. Gracias por tu apoyo. Delia Ochoa, hermana, pasa voz. El Señor le bendiga. Cristalito, ya llegaste. Qué emoción, qué gusto verte. La verdad es que me da mucha emoción cada que te conectas. Dios te bendiga, Cristal. Dios te bendiga. Delia, ya saludé a Delia, ¿verdad? Delia. Y a Ortiz Martel. Dios les bendiga. Me da mucho gusto. Pablo, gracias. Gracias por tu saludo. Dios te bendiga. Claudia, Dios te bendiga también. Bienvenida. Marcela, muchas gracias. Lo prometido es deuda. Dijiste que sí y sí. Pues hermanos, sí, Edgar Melo, pues espero que así sea. Yo deseo en mi corazón que sea de bendición y bueno, que apoyemos el estudio de esta semana. ¿Sí? Rubén, Dios te bendiga, hermano Rubén. Dios te bendiga siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, pues ahí estamos, vamos a comenzar. Y parece que ahorita ya son los que estamos conectados. Saludamos. Si algunos me quieren decir de dónde nos vemos, pues me dará mucho gusto. Y mientras tanto, pues voy a comenzarla ya a transmitir. ¿Sí? Pasa a ti, Marce, Dios te bendiga. Vamos a comenzar a transmitir ya, bueno, más bien a compartir la escuela sabática. Y si ustedes pues tienen a bien acompañarme, vámonos de una vez. La escuela sabática, voy a transmitir algunas de las imágenes. Pues es una escuela muy hermosa, ¿sí? Se llama Misericordiosos. Y vean qué importante es esta escuela. Cuando dice misericordiosos, hermanos, pues hay algunos escritores que dicen que es la perfecta simpatía. ¿Sí? La perfecta simpatía. Bien.
Ahora sí se oye, ¿verdad? Espero que sí. Creo que sí, ya se va a escuchar. Bien, entonces creo que no me habían escuchado nada de lo que dije, así que a volverlo así. Ok, voy a seguir, voy a comenzar de nuevo. Estamos primero tomando café. Ujú. Y aquí ya me dicen si se escucha o no. Ok, ahora sí se oye. Si no, voy a tener que transmitir a la antigüita porque aquí, por hacer el... Perdón. ¿Ya se oye, Ismael? No, parece que no. Muy bien, equipo, muy bien. ¿Cómo vamos, Ismael? Dime diciendo cómo vamos. Me interesa mucho que los hermanos estén, este, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Y ahora, ¿se escuchaba? Ya no va. Sí, ahora sí, sí, ahí sí. Ok, gracias hermanos. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con la explicación. Y bueno, reiteramos, el objetivo. Miren, el objetivo dice que se comprender que la misericordia tiene manifestaciones concretas como la ayuda al necesitado y el perdón de las ofensas para incorporarlas a nuestra vivencia a fin de reflejar el carácter de la nueva humanidad. Recuerden que la escuela, el objetivo sobre todo lo vamos a partir en tres partes. No sin antes decirles acerca del texto, ¿verdad? Pero bueno, el texto está en Mateo 5:7, ya saben que es bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a ver el énfasis de esta escuela que es las obras de misericordia. Las obras de misericordia. Miren, vamos a ver el objetivo y el objetivo lo partimos en tres partes. Dice, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprender que la misericordia tiene manifestaciones concretas. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo es? Como la ayuda al necesitado y el perdón de las ofensas. Son dos cosas, ayudar al necesitado y el perdón de las ofensas. ¿Para qué lo hacemos? Para incorporarlas a nuestra vivencia, a fin de reflejar el carácter de la nueva humanidad. ¿Ok? Entonces el objetivo es comprender que la misericordia tiene manifestaciones concretas. ¿Para qué? Para incorporarlas a nuestra vivencia a fin de reflejar el carácter de la nueva vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de dos cosas. La ayuda al necesitado y el perdón de las ofensas. Bien, ok. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Oh, bien, vamos a continuar así. Muy bien. Perfecto. Parece que ya estamos bien, así que vamos a continuar y espero que sí. Y una de las cosas que nos hace falta ver y que necesitamos, pues es ahora esto. Miren, aquí tenemos el énfasis y tenemos que el énfasis son las obras de misericordia. Y dice aquí, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Este es el tema, ese es el texto base y es lo que es el énfasis de esta escuela. ¿Sí? Vamos entonces ahora a ver lo que va a ser el énfasis, ¿verdad? Y vamos a entrar a lo que va a ser, a explicar un poquito lo de la narración. Miren,
Lo que vamos nosotros a ver es que ser misericordioso es un rasgo que expresa el carácter de la nueva humanidad. Esto es en cada escuela sabática. Todos y cada uno de los rasgos que vamos a ir viendo es eso, que deben pertenecer a al carácter de la nueva humanidad. O sea, cada persona que ha creído en Cristo debe comprender todas estas cosas que hemos visto ya. Y hoy, la de misericordiosos. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos aquí. Y vamos a entender esto de la misericordia son las bienaventuranzas que de aquí en adelante van a estar orientadas al comportamiento cristiano. Todas tienen que ver ahora, las que siguen tienen que ver con cómo se comporta. En ellas aquí vamos a entender una cosa. Miren, la palabra misericordia viene de un griego que es element. Perdón, y el lemón, que es igual a limosna. Antes, no sé si sabía que usted le decían, ay, me das una limosna. Era como tener misericordia de esa persona, ¿sí? No solo, pero ese es en el griego el lemón, que significa limosna, pero se queda corta. Cuando vemos en la palabra en hebreo que es geset, que es una palabra que es intraducible, pero que no solo es sentir lástima o compasión, sino es expresar la capacidad de ponerse una totalmente en lugar de otro. Entonces, ponerse uno totalmente en lugar de otro. Entonces, esa palabra Gesed, que no tiene traducción, nosotros la tradujimos o se traduce ahí como misericordia. ¿Sí? Entonces, el lemón es como limosna, compartir los bienes. Y Gesed es ponerse en el lugar del otro. Esta palabra viene, bueno, los autores bíblicos también recurren a la palabra rahamim, que significa entrañas. Y esto quiere decir o significa, es el lugar del origen de los sentimientos. Entonces, no sé si se acuerdan que Jesucristo él veía a las personas, él veía a las gentes y dice que tenía misericordia de ellas, que sus entrañas por dentro prácticamente se estaban, ¿cómo diríamos? Se movían, se constreñía dentro de él, veía a las gentes y sentía algo en su interior. Esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Esto significa lo que estamos viendo acerca de las entrañas. Esto, ¿ya entendemos entonces estas palabras? Ahora, si nosotros seguimos, entonces podemos ver que entonces la misericordia tiene el sentido de tener el corazón cerca del desdichado, de sentir la desdicha de los demás, ser misericordioso. Mire, también tiene que ver, esto es en la palabra latina, que es míseros, miserables, y cordia, corazón. Un corazón apegado al miserable. No sé si ha oído hablar ustedes, le han ustedes dicho, no sé, le dio un ataque al miocardio. Cardio es corazón, ¿sí? Tiene cardiopatía y cosas como esos términos que utilizan los médicos, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, con la cardiopatía, bueno, con el cardio. Y misericordia, entonces, es miserable, pegado hacia los miserables. Tratemos de entender eso. Y miren, tratar de comprender la misericordia en sus dos manifestaciones principales, que es el perdón y la compasión. Esto es lo que vamos a ver en misericordia, ¿sí? Vamos a tratar de entender, hermanos, una cosa, que misericordia, mostrarse misericordioso es perdonar, pero perdonar de corazón y de manera indefinida. Sí, también es ayudar a los que están necesitados. Dos cosas son importantes entonces, hermano. Para que nosotros podamos estar en este asunto de la misericordia es dos cosas. Una es perdonar de corazón y olvidar, como si no hubiera pasado nada. Y la otra, misericordia, también es tratar de ayudar a los necesitados y hacer lo más posible para que suplan su necesidad. Aunque ellos no nos respondan de manera favorable.
Muchas veces en las iglesias, no sé si se acuerdan o sepan ustedes que en las iglesias hacíamos campañas con tal de que fueran a la iglesia. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que la gente, aunque no nos responda, es hacer misericordia para ellos. Luego esto lo hacía Jesús. Todos sus gestos, todas sus actitudes marcadas estaban por la misericordia. Todas estaban marcadas por la condición. Y esta condición es esencial, hermanos, para cada uno de nosotros, para los que nos decimos hijos del Padre, y este Padre que es misericordioso y expresa así cada persona en su carácter de la nueva humanidad, tiene que representar o tiene que ser parte de su vida, la misericordia, ¿sí? Porque dice que la misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, pues una vez sabiendo todo esto, ¿sí? Sabiendo todas estas cosas, dándole un preámbulo, bueno, pues entonces pasamos a lo que es ya la parte del estudio. En el análisis vamos a ver tres cosas, ¿sí? Importantes. Primero vamos a ver que ser misericordioso es perdonando a los otros. Es lo que habíamos visto la primera. Lo segundo es que ser misericordioso es ayudando a los que se encuentran en necesidad. Son las dos características que ya habíamos mencionado. Ahora, ¿por qué lo que hacemos? Bueno, porque Dios quiere que así seamos. Dios quiere misericordia. Vamos a empezar por el principio. La primera parte dice que es ser misericordioso es perdonando a los otros. ¿Sí? Miren, aquí se van a acordar ustedes de la parábola de aquel siervo sin entrañas. En Mateo 18, 23 al 35, pasaje que ustedes van a leer en su casa porque ustedes tienen que estudiarlo. Recuerden que solo es un resumen. Pero en el capítulo 18 de Mateo, versículos 23 al 35, se habla acerca de los dos deudores, ¿sí? Entonces dice que un rey quiso hacer cuentas a sus siervos y comenzó a hacer cuentas y se encontró que a uno le debía 10,000 talentos. ¿Se acuerda? Le debía una cantidad exorbitante, vamos a decirlo así. Este hombre que le debía mucho, el rey dice que tiene misericordia y lo llama y le dice, está bien, te voy a perdonar la deuda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y aquel se sintió aliviado, porque no tenía ni cómo pagarle. Incluso le lloró, le suplicó, le dijo, perdóname, no tengo cómo pagarte. Y dijo, está bien, te voy a perdonar. Lo perdonó y este hombre salió. Se encontró afuera a uno que le debía ínfima cantidad, mucho menos de lo que le debía él al rey. Y dice que no lo quiso perdonar y que incluso lo llevó hasta la cárcel para que le pagara. Y bueno, el rey se enojó y ustedes ya saben todo lo que sucede. Bien, aquí encontramos entonces tres cosas interesantes. Primero, el rey, un perdón gratuito. No le costaba nada al rey. Y mire que le debía mucho, ¿eh? Perdón, estoy tomando mi café. Bueno, no le costaba mucho y él dio ese perdón. Después viene el siervo con la crueldad sin misericordia. Hombre, este siervo liberado se encuentra a otro siervo de ese rey que le debe dinero. La cantidad es notablemente, pero no inalcanzable. 100 denarios, equivalente a 100 días de trabajo, casi un tercio del año. Entonces el resultado es que lo metió a la cárcel hasta que le pagara. Y viene el juicio final. ¿Sí? Aquí el rey le recuerda que él fue generoso. ¿Sí? Y le pregunta, ¿no era necesario que tú también te compadecieras de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Aquí está. Miren, a la vista de esta historia, hermanos, el perdón no era una posibilidad más, hermanos, sino una verdadera obligación. Miren, hermanos, quien ha recibido misericordia está obligado a devolverla. No perdonar al hermano tras haber sido perdonado por Dios significa no haber recibido ese perdón en el corazón, ni dejarse transformar por él. Hay ofensas que las personas llaman imperdonables, con cuál personaje se siente usted identificado. ¿Qué nos dice esta parábola al respecto? Esto es muy importante, hermano, y quiero que me vea, porque a mí me gustaría verlo, ¿verdad? No lo puedo ver, pero sí me gustaría que usted viera qué importante es esto. Miren, hermanos, queridos hermanos míos, este rey representa al Padre,
a nuestro Dios. El deudor que debe mucho puede representarlo a usted o a mí o a alguien. Y el deudor que debe poco a otro. ¿Sí? Pero vea usted cómo debe ser el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros y de nosotros a otros. Debe ser así. ¿Qué es lo que sucede, hermano? A veces, hermano, de veras, créanlo, que por una cosa minúscula, pequeña, no nos detenemos, hermano. No podemos detenernos para perdonar a otros. No, nos volvemos totalmente inflexibles. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con el que debe mucho o con el que debe poco? Esa es una pregunta importante, ¿sí? Debe ser. ¿Qué nos dice esto al respecto? Bueno, usted lo va a comentar el sábado, pero mire, hermano, lo que yo creo que sí nos dice es una cosa, es que debemos perdonar. El perdón es obligatorio, hermano. Yo le decía a unas hermanas que tenían problemas casados y les aconsejé, le dice, hermanos, ¿qué hacemos? Pues el perdón es obligatorio. Tienen que perdonar. Una cosa sí es cierta, la confianza se la tienen que volver a ganar, pero el perdón, hermanos, es obligatorio. Y como dijimos al principio, debe ser el perdón obligatorio, debe ser así, y debe uno olvidarse de todo. Entonces, hermanos, miren, el siervo sin entrañas ofrece una buena ilustración de lo que es la misericordia. Y aquí están los puntos. Usted los va a opinar sobre ellos en la escuela sabática, ¿sí? Ese es el primer punto. Y este debe quedar bien claro en cada uno de nosotros. Vamos a trabajar ahora en el siguiente, en el punto número 2, que es acerca de ser misericordioso, es ayudando a los que se encuentran en necesidad. Bueno, mire, primero una cosa es importante. El mensaje es claro, La salvación o condenación, escúchelo bien, no, hermanos, depende de la práctica concreta de la misericordia. Se lo voy a repetir, ¿sí? La salvación o condenación depende de la práctica concreta de la misericordia. Mateo 25, 31 al 46. Escuche bien, porque en Mateo 25, usted léalo, está interesantísimo. Que es el juicio de las naciones. Se presenta a las naciones y dice la escritura que el rey divide a de la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Y a los de la derecha, ¿qué les dice? ¿Se acuerda? Póngalo ahí en el comentario a ver si lo puede usted recordar. Mientras yo hago otro sorbo de café muy rico. Pero hermanos, ¿qué dice ahí? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. En pocas palabras, hiciste obras de misericordia conmigo. Aquellos le preguntan y dicen, ¿pero cuándo? Dice, si nosotros cuando te vimos hambriento, sediente, etcétera, todo lo que ya conocemos que dice el pasaje. Y dice Jesús, cuando lo hiciste a uno de esos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, hermanos, queridísimos hermanos míos, aquí está la clave, ¿sí? El asunto son las obras concretas de misericordia, la práctica de la misericordia. Las personas que practican misericordia sobre otras, ahí está la base de la salvación. No le van a preguntar si guardó el sábado, no le van a preguntar cuánto diezmó, si tenía liderazgo, si era... No, le va a preguntar qué hiciste con estos pequeños, porque en cuanto lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Y usted recuerda el pasaje, a los que no lo hicieron les dijo, apartaos. Directito dice a la condenación. Hermanos, qué importante es entender esto. ¿Sí? Ese fue el primer punto. Entonces, el segundo punto que estábamos platicando y que dice, ¿sí? Estar al lado del otro, ¿sí? Es compartiendo sus sufrimientos, aliviando sus necesidades. Es la forma externa de la misericordia. Hay situaciones, escuche bien esto, hay situaciones en las que no se puede hacer nada por el que sufre, pero al menos podemos estar a su lado. Yo no sé si usted me quiera compartir alguna de esta experiencia, si es que la tuvo, acompañar a alguien. Yo sí sé de uno, la he contado aquí, acerca de una hermanita que perdió a su mamá, no sé si se acuerdan algunos, perdió a su mamá
Se quedó huérfana y había una amiga suya, compañera de su trabajo, ellas muy jovencitas, y la amiga se quedó con ella todo el tiempo. Desde que supo que la mamá había muerto, salieron del trabajo las dos al hospital a pedir el cuerpo, a esperarlo, a llevarlo a preparar, durante todo el velorio, durante todos los cultos que hicimos. Ahí estaba yo como pastor y todo, pero quedarse al lado de ella, solo su amiga. Ella les estuvo al lado del otro, compartió sus sufrimientos, alivió sus necesidades, porque todo lo que ella necesitaba, ella estaba, le ayudaba, firma aquí, no firma, haz esto, haz lo otro. Hermanos, es algo de veras hermoso, de veras que fue muy, muy hermoso esto. Entonces, creo que de esto tendríamos que aprender muchos tendríamos que aprender, porque sí es necesario que hagamos las obras de misericordia. Bien, hermanos, entonces, esas dos cosas, recuérdenlo, estas dos cosas que acabamos de ver. ¿Cuáles son? El perdón, sí, practicar las obras de misericordia. Bueno, ya habíamos visto perdón, sí, tenía razón. El perdón y hacer obras de misericordia. Se pueden hacer. Y si no se puede hacer, se puede acompañar y estar junto a. No es necesario a veces gastar, a veces solo con estar ahí. Esto es lo que la escuela nos está llevando acerca de lo que es la misericordia. Por lo tanto, hermanos, miren, entonces, dice el punto 3, misericordia quiero. Y esto lo dice la escritura bien claro. La misericordia, hermanos, está en el centro de las palabras y obras de Jesús, en el centro mismo del Evangelio. ¿Sí? Mateo 9:13 lo dice. Ese sí se lo voy a leer porque es solo un versículo. Lo demás solo lo platiqué, ¿verdad? Pero dice Mateo 9:13 así. Escuche. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hermanos, aquí en este sentido, él está recordando un pasaje de la escritura del Antiguo Testamento. Y ahí le está diciendo, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Misericordia. Él no quiere otra cosa más que misericordia. ¿Sí? Y ahí, hermanos, y miren, en su denuncia final contra los escribas y los fariseos, Jesús les recrimina omitir lo más importante de la ley, el juicio y la misericordia y la fe. En Mateo 23:33 les dice, ustedes diezman el eneldo, el comino y todo, pero se olvidan de lo más básico, que es la misericordia. Se olvidan de eso. Mateo 23, se lo voy a leer, 23, dijimos, Mateo 23:23, dice así, escúchelo, mire. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces él dice, yo quiero. ¿Cómo se comporta Jesús? ¿Cómo se comporta Jesús con la gente? Con ellos, ¿sí? Miren, el comportamiento de Jesús es el siguiente. Él se compadece de la multitud sin pastor. 9:36, porque los vio como ovejas sin pastor. Se compadece de las multitudes enfermas. 14:14. Iba enseñando, predicando, enseñando y sanando a los enfermos. Se compadece de las multitudes hambrientas. 15:32 dice que multiplicó el pan y se los dio a todos. Y se compadece de los dos ciegos de Jericó. ¿Sí? Cuando van aquellos y le van gritando, Señor, Señor, queremos ver. Y aquellos le dicen, sí, los hace ver. ¿Sí? Miren, en estos 4 pasajes no encontramos la palabra misericordia. No la encontramos. Pero una cosa es cierta, hermanos. ¿Sí? Esta lista inspira, hermanos, directamente en las acciones que el judaísmo llamaba obras de misericordia. Y era cosa que no lo estaban haciendo. En todas estas ocasiones, a la compasión le sigue una acción eficaz que pone a la necesidad. No basta con compadecernos de la gente. No basta con decir, pobrecito, ¿cómo está? No, hermanos, hay que ir más allá. Y más allá es hacer algo por ellos.
¿sí? Algo por ellos. Eso es importante, hermanos. Por lo tanto, los invito a que vayamos hacia allá, hacia esa parte. Bien, hermanos míos, queridos hermanos, ¿eh? Seguimos aquí sabiendo esto. Y aquí vamos a pasar a una parte muy importante de la cual sí me gustaría que ustedes y yo meditásemos en ella. Y es acerca de de lo que tenemos que responder nosotros. Miren, la aplicación dice que el misericordioso refleja en su vida la imagen de Dios. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente tabla. Ustedes la alcanzan a ver, ¿verdad? Espero que sí. Espero que sí la vean claramente. Y respondamos a estas preguntas. Seamos sinceros, ¿eh? Solo es un sí y un no. Yo no los veo, pero usted sí sabe bien. Y es más, si quiere comentarlo ahí, coméntelo. Pero bueno, estas preguntas mire, la primera pregunta es, ¿me gusta ayudar al necesitado? La respuesta tiene que ser sí o no. Casi estoy seguro que va a responder que sí. Pero a ver, responda usted. Mi café. Bueno, 2. La segunda, ya le di tiempo para pensar. He acompañado a alguien en momentos de algún duelo personal, como esta chica que les platiqué. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo ve? Muy bien, hermanos. Contesten ustedes lo vean. Ustedes digan, ustedes platíquenme. Ya está. Bien. 3. ¿Comparto con el hambriento? ¿Sí o no? Y la pregunta más difícil de todas, hermanos. ¿He perdonado? ¿Hay alguna persona a quien no he perdonado? Yo les voy a ser honestos, hermanos. Yo contesté las primeras 3, sí. La verdad, sí. El Señor me ha permitido mostrar esto de la misericordia. Y yo bendigo a Dios por eso. No es para alardear, hermanos. Es para bendecir y glorificar a Dios. ¿Sí? Pero la cuarta pregunta. Entonces recuerden que este asunto de la misericordia conlleva 2 puntos. Perdonar y ayudar. Esto es, hermanos, la misericordia. Y no podemos tener una. Solo la compasión y no el perdón, o viceversa, solo perdonar y no ayudar. No, tiene que ir junto, las dos cosas, las dos. Así que, hermanos, pues no sé ustedes, pero la verdad yo ahí sí les digo la verdad, 3 sí y 1 no. Perdónenme, bueno, no me perdonen, la verdad es la verdad. ¿Para qué me engaño yo a mí mismo? Yo no puedo engañar. A nuestro Dios no lo puedo engañar. Ya tengo que practicar el perdón. Bueno, miren, la misericordia se hace concreta y visible, hermanos. ¿Cómo? Cuando ayudamos al otro y cuando perdonamos al otro. Por lo tanto, hermanos, yo quiero preguntarles si ustedes, ¿qué actividades podríamos realizar para mostrar misericordia a la gente que vive a nuestro alrededor? Yo voy a empezar por una, hermanos, por perdonar. Ahí voy a empezar. Y la otra es tratar de hacer algo por alguien más. Miren, respondamos anotando 5 acciones que puedan incluir en su práctica cotidiana. Les pido que las escriban ahí porque ustedes me van a ayudar a contestar mi tarea. Esa sí no la he contestado. Pero si ustedes me ayudan, aunque ya tengo las mías, ya tengo ya pensadas, pero no he escrito más que una. Ayúdenme con 4 más. Escríbanlas ahí en el Face y díganme, alguna acción, pongan solamente uno cada quien. ¿Sí? Alguna acción que realicemos para mostrar misericordia a la gente que vive a nuestro alrededor. Pongan una. ¿Me ayudan? Ya tengo yo la mía, Yo ya tengo la mía. Ayúdenme. Ayúdenme a poner mis otras 4. Yo ya puse una, Ustedes díganme. Bien. Ahora, hermanos, voy a poner aquí y vamos a la conclusión. ¿Sí? Miren, hermanos, la conclusión. La misericordia es el resultado de conocer a Dios. Es la forma exterior y concreta de amor al prójimo.
El discípulo de Jesús está en el compromiso de ser misericordioso con los demás, como expresión del carácter de la nueva humanidad. En ese sentido, no tiene misericordia, es misericordioso. El reino de los cielos es de aquellos que perdonan porque han sido perdonados, de los misericordiosos que se han encontrado con la misericordia de Dios. Esos misericordiosos. Recuerde las palabras. En griego es lástima, tener esa lástima, ¿sí? Recuerde las palabras, no solamente, déjenme, estoy aquí, sin que me vean. Primero, en griego, recordar la palabra elemon, que es limosna, es compartir con los demás. La palabra en hebreo, gesed, que es ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? La palabra rahamim, que es las entrañas, es sentir esa compasión, es el lugar de origen de los sentimientos, es sentir esa compasión por los demás. Y recuerde la palabra en latín, misericordia, que es compasión o corazón cerca del desdichado, miserable. Esto es, y recuerde también, la misericordia viaja en doble dirección, dos carriles, el perdón y la compasión. Y la compasión no solamente es sentir dolor, es hacer algo por el necesitado o acompañar, ponerse del lado de aquel que necesita, que requiere el apoyo de nosotros, ¿sí? Recuerde que así lo hacía Jesús, así vivía Jesús y Él es quien nos guía y es nuestra